Más allá de esta película de más de 29 horas que ha sido enormemente apasionante y que ha dejado mucha tela para cortar y analizar, solo me voy a tomar 5 minutos para otras cosas que han pasado en el día, para después ir de lleno, a fondo, en el debate de lo que es el tema del día. Porque hoy hubo una encumbre con los rectores de las universidades que presidió Sandra Petovelo, donde estuvo Torrendel, donde escucharon a los rectores del Consejo Interuniversitario, pero no alumbraron ningún acuerdo. Y siguen pidiendo una mejora en el envío de fondos, de presupuestos, que por ahora el gobierno no está dispuesto a conceder. En una curva, esta es la imagen del día de hoy, ayer de hecho habían recibido al rector de la Universidad de Buenos Aires, incluso los senadores nacionales recibieron hoy también a distintos rectores, todo esto tras la marcha multitudinaria del martes pasado. Esta es la imagen de lo que se produjo en el Senado. Pero más allá de esto, fíjense esta placa que muestra cuál ha sido la caída por la cual los rectores están en alerta y por lo cual muchos se movilizaron la semana pasada y que todavía, pese al encuentro programado para el día de hoy, donde se aspiraba a tener una resolución, no está el conflicto subsanado. Y esa baja en ese gráfico, que me gustaría mostrarles, lo que está mostrando es que en promedio el gasto real de transferencias a las universidades cayó el último año 33%. Y si uno mira el primer trimestre, lo que está viendo es una caída del 25%. De eso se quejan. Por eso están pidiendo un aumento, además del 70 más 70, de un 50% adicional. En eso están las discusiones. Mientras tanto, en otro lugar del gobierno, en la Secretaría de Trabajo, se llevó adelante la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la Argentina, para alumbrar un nuevo salario mínimo que, ustedes recuerden, está en 202.800 pesos. Fue establecido con un aumento del 30% bajo la gestión Milei, tras un laudo de la Secretaría de Trabajo porque no se pusieron de acuerdo los empresarios con las distintas centrales de trabajadores. No fue la excepción lo que ocurrió efectivamente hoy. Tampoco hubo acuerdo. Hubo 2 cuartos intermedios y se resolvió que el que va a laudar es el gobierno, Secretaría de Trabajo. ¿Cuál va a ser el laudo? No se sabe. ¿Qué propusieron los empresarios? 8% en mayo, 5% adicional en junio. ¿Qué pidieron las centrales unificadas de trabajadores, la CTA y la CGT? Más de un 60, casi 80. 377.600 ahora y 440.000 el mes próximo. Están lejos. Sería más que duplicar el salario mínimo que vienen cobrando hasta este mes. ¿Quién va a laudar? Insisto, la Secretaría de Trabajo. Tampoco hubo acuerdo. Después sí aparecieron conflictos, algunos que se levantaron y otros que permanecen. El paro en el SENASA sigue mañana. Se levantó el paro de aceiteros en el complejo de San Lorenzo, después de la votación en general de la ley que restituye el impuesto a las ganancias, pero que está pendiente de aprobación en el Senado para que rija, con lo cual van a volver a manifestarse cuando este debate se lleve adelante en el propio Senado. Pero esta fue una noticia que preocupó mucho al gobierno porque las exportaciones no fluían y porque finalmente estaba paralizado el comercio exterior argentino en una época en donde se requieren y se demandan de muchos dólares. Esos que todavía faltan pese a la recomposición de reservas que viene haciendo el Banco Central, aunque con un saldo no tan favorable a propósito de pagos que se van haciendo y que en un ratito Pablo Fernández Blanco les va a estar contando. Pero efectivamente ese conflicto aparentemente va a volver y en el medio todo el conglomerado de gremios del transporte dicen que por la restitución de ganancias el próximo lunes no habría vuelos en la Argentina, no habría trenes, no habría colectivos, pero la UTA dice yo no paro. Y en el medio el gobierno se reserva la idea de poder decretar la conciliación obligatoria. En el medio, insisto, de una semana, la próxima, donde se supone que la CGT va a ir a un paro general el jueves. Que a propósito, ¿está confirmado? A esta hora más dudas que otra cosa. Veremos la movilización de mañana por el 1 de mayo, el Día del Trabajador, cuánta gente hay y cuál es el peso específico de esta CGT, que aunque diezmada, logró plasmar en la reforma laboral de hoy todavía su poder de lobby, su poder de fuego, porque finalmente le quitó muchos aspectos que iban contra los propios dirigentes sindicales. Capítulo de reforma a ley sindical, pero además el capítulo de los aportes obligatorios a los propios gremios, que siguen siendo de esa manera y no pasaron a ser voluntarios como pedía el radicalismo y vastos sectores de la oposición, particularmente la Libertad Avanza en el inicio, pero ya no después cuando fue tendiendo puentes y empezó la negociación que básicamente tuvo en Franco su principal interlocutor. Pero no solo Franco, también Karina Milei, que de hecho estuvo en el recinto hoy y se reunió ya con Villarroel para ver cómo encaran el debate en el Senado y ver si lo pueden dictaminar incluso la semana que viene para a mitad de mayo y antes del 25 en Córdoba llegar el gobierno con la reglamentación de más leyes.
la ley de bases y el pacto fiscal. Bueno, y después vienen 2 o 3 cosas adicionales, chiquitas pero no menores. Una es que en el gobierno en gestación sigue habiendo movimientos y cambios. Hoy finalmente se fue Pablo Pichirilli Francos, quien era hasta hoy subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Se lo comunicó por carta a Luis Caputo. Adujo razones personales. También se lo comunicó a Franco Mojeta, naturalmente el secretario de Transporte. Por estas horas, intentando definir quién va a reemplazar a este hombre que tiene a su cargo, entre otras cuestiones, qué va a pasar con la hidrovía, que es un enorme capítulo abierto que por ahora el gobierno no abordó. Una vía troncal para el desarrollo del comercio internacional de la Argentina y para sacar la producción del país. Y que todavía tiene varios frentes abiertos y muchos intereses geopolíticos por detrás. Y después, por último, el tema de la ortodoxia del gobierno que empieza a quedar de lado en virtud del pragmatismo. Ya no es solo la negociación que alumbra en virtud de la minoría para poder obtener las leyes posibles de la Argentina, sino esta idea de que finalmente lo que en el manual se sostiene como libertad absoluta, en la práctica tiene bemoles, correcciones. Y entonces, para intentar alumbrar un índice de inflación en un dígito, como aspira a que sea el de abril, y quiere repetir, pero con bajas adicionales en mayo, incluso por debajo del 5% si fuera posible, mensual, el gobierno suspende la aplicación de aumentos de tarifas en luz, en gas, y el aumento de impuestos internos sobre el combustible, que pese a ello, de todas maneras, van a aumentar, pero menos de ese 10% famoso que se presagiaba hasta esta tarde nada más. Y en un ratito con Pablo, insisto, vamos a hablar de eso. El gobierno dice, tenemos superávit fiscal, alcanza, queremos relajar un poco. Casi lo que pedía Esteban Domecq la semana pasada aquí con nosotros. Que tenga el gobierno la suficiente pericia para observar que la licencia social le está dada en tanto y en cuanto empiecen a aparecer resultados o el impacto no los deje asfixiando a aquellos que hoy acompañan y en buena forma, más por quienes están enfrente que por los propios en muchos casos, todo este proceso de transformación que tiene una hoja de ruta que la mayoría de la población, la mitad más uno al menos, terminó validando en las urnas ayer nomás. Así que este es el contexto en el cual empezamos esta noche. Con el capítulo más importante para el debate, para abrirlo, de lo que ha sido la ley bases, que tiene que ver con la reforma laboral, porque no se pudo abordar casi en 40 años. Y porque tenemos, aunque acotado, limitado, una reforma al fin. Y yo creo que el argumento más impresionante de esa reforma son 2 placas que explican lo que ha venido pasando en el mercado laboral en los últimos 10 años. La primera es de Salvador Vitelli, muestra la evolución de los últimos 12 años en la Argentina, donde el empleo estuvo estancado. Sobre base 100, el empleo privado creció 4%. Es esta curva que ven acá. Empleo privado, que en la pandemia cayó. Empleo en el sector público creció 36%. Es esta curva que está acá. El empleo público significó una contención al desempleo abierto más grande. Monotributistas se dispararon post pandemia, 82% subieron. La cantidad de monotributistas, cuentapropistas, que se las rebuscan, que viven como pueden y que finalmente intentan sobrevivir en la Argentina. Miremos en términos proporcionales de qué hablamos, porque esto puede ser relativo. Si estos son muy poquitos, tal vez no dice mucho. Si estos son demasiados, el 4% por ahí puede ser mejor. En esta otra placa, cuando uno ve las cantidades, observa empleo asalariado registrado, formal 2013, 6,5 millones de argentinos. 2023, 10 años después, 6.800.000. Empleo público de 2.800.000, 3,5 millones. 700.000 empleos públicos adicionales. Informales, cuenta propia, donde están los monotributistas, pero no solo monotributistas, que son 6 millones, se pasó de 8.700.000 a 10.400.000. Esta ecuación, para regular a este sector, hacía inviable el marco actual. Que había que cambiar, no había duda. Después discutiremos si en todo caso es la mejor ley. Bienvenidos a todos. Buenas noches.